Les pido disculpas que cuando les hablé brevemente de MacTaggart, no les comenté que son las series A, B y C que aparecían en el título, pero bueno, como lo vamos a ver en profundidad en breve, entonces quédense con la intriga. Pero bueno, como resumen, la serie A tiene que ver con pensar a toda la historia, a todos los eventos, digamos, asignarle el carácter de ser presente, pasado o futuro. La serie B es pensar a los eventos en cuanto a la relación entre sí, o sea, las relaciones posterior y anterior. Y la serie C, que es así, no se los puedo contar en 2 palabras, pero tiene que ver con, de alguna manera, intentar resolver la tensión entre las series A y B. Pero de alguna manera la serie A, como también si lo digo como para la sigan teniendo, como para que la empiecen a tener, la serie A tiene que ver con los eventos y su supuesta propiedad de ser presente, pasado o futuro. La serie B con esos eventos y su supuesta relación de anterior y posterior. Y la serie C, ya les voy a decir qué es, pero tiene que ver con intentar resolver tensiones entre las series A y B. Muy bien. Esta es la última transparencia que habíamos visto. Y bueno, como digamos, corolario de estas preguntas y cuestionamientos, acá esto es una cosa que escribí, dice, si la evolución cosmológica, un poco se los anticipé al final de la clase, de la primera parte de la clase, si la evolución cosmológica sobre la física local fuera fuerte, no existirían leyes. O sea, imagínense que lo que pase en Andrómeda influyera en las leyes locales. Estaríamos en el horno, no habría leyes, ¿no? Por otro lado, la noción de ley es local. ¿Por qué? Y porque ley involucra a cosas que se repiten. Si no, ¿qué sentido tiene hablar de ley? O sea, una ley tiene soporte en la medida en que haya procesos, historias que se puedan repetir en mayor o menor medida o aproximación, porque se puedan repetir. Alguno dice obedece una ley o no obedece una ley. Si yo tuviera una única historia, ¿qué sentido tiene hablar de ley? Si tuviera un único sistema físico con una única historia. Ahora bien, si uno se atreve y dice que el universo es un sistema físico, tiene sentido hablar de las leyes que obedecen el universo. Si acabo de decir que toda ley es local, en el sentido que involucra repeticiones. Esto es un planteo filosófico. Yo no digo que esto tenga la respuesta, pero digamos, ¿se puede hablar de leyes universales? O a nivel universal, o pensando al universo como un todo, como un sistema total, lo único que se puede hablar es de la historia del universo. Al fin y al cabo, pensar al universo como un gigantesco experimento es como que no tiene mucho sentido, porque yo no puedo hacer experimentos con el universo como un todo. No puedo preparar al universo en un estado y ver qué le pasa después. No lo puedo preparar. Al universo entero está en donde está y sigue su historia. Yo puedo hacer experimentos, verificar leyes localmente. Puedo preparar un sistema en un estado inicial, ver cómo evoluciona y dónde va a parar. Pero no puedo hacer eso con el universo. Con el universo, lo único que tengo es su historia. Ahora, a partir de esa historia, que es suficientemente benévola como para permitirme que exista y encontrar leyes locales, ¿no? La pregunta es, ¿esas leyes locales, yo puedo extrapolarlas al universo como un todo? Y hablar de las leyes universales, o del universo solamente podemos hablar de su historia, y nada más. Con lo cual, dejo picando una pregunta.
Las historias locales tienen sus leyes, las encontramos en gran medida, funcionan, etc. Pero la historia, entendiendo la historia con mayúsculas, la historia de todo el universo, ¿es su propia ley? ¿Es la historia del universo la que me marca las leyes que encuentro a nivel local? ¿Pero no puedo hablar de las leyes del universo o sí? Bueno, son preguntas que quedan dando vueltas y que no han sido resueltas de forma clara ni siquiera en el siglo XXI, ¿no? Yo diría ni por la física ni por la filosofía. Pero bajemos un poquitito de la estratosfera y sigamos con este recorrido por hombres notables de la ciencia, en este caso, que han dicho cosas notables sobre el tiempo. En el caso de Hermann Bondi, un físico relativista, falleció hace relativamente poco, de origen austríaco, porque luego se estableció en Inglaterra. Este, hizo grandes contribuciones a la cosmología y en general a las aplicaciones de la relatividad general, ¿no? Tiene un libro que fue muy famoso en su momento sobre cosmología, escrito en la década del 60 por ahí. Un hombre además muy humilde. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso a principios de la década del 90 en Alemania. Un hombre muy afable, dado a la charla, que ya en esa época ya era una especie de leyenda viviente, ¿no? Bueno, en un artículo en la revista Nature de 1952 escribió: el flujo del tiempo no tiene significado en el patrón lógicamente fijado según la demanda de la teoría determinista, siendo el tiempo una mera coordenada. O sea, ven que este también es el pensamiento de un físico relativista adherente a la idea del universo bloque, ¿no? Pero dice, en una teoría con indeterminación, sin embargo, el paso del tiempo transforma las expectativas estadísticas en eventos reales. O sea, él como relativista adhiere a la noción de universo bloque como la imagen más compatible detrás de la teoría general de la relatividad. Un universo relativista, gobernado por la teoría de la relatividad general, determinista, el universo es eso, un bloque, ¿no? Pero en una teoría con indeterminación, por el motivo que sea, ya sea por motivos cuánticos o por el motivo que sea, entonces el paso del tiempo adquiere otra significación. Porque el paso del tiempo, dice Bondi, transforma las expectativas estadísticas en eventos reales. Entonces, si el universo tiene un componente aleatorio, no importa si que la naturaleza tiene elementos caóticos en el sentido técnico de la palabra caos en mecánica, o porque el universo es cuántico, al menos microscópicamente, si la estadística es esencial al universo, entonces quizá el paso del tiempo tiene más realidad. Simplemente eso, ¿no? O sea, es una frase, un párrafo que muestra que un físico relativista mantiene su mente abierta a que si la mecánica cuántica trae novedad, entonces quizá el tiempo también lo haga, ¿no? Pero bueno, esto entra dentro del problema de cómo unificar o compatibilizar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad favorece el universo bloque. La mecánica cuántica parecería tener al tiempo como un elemento fundamental. Pero ni una cosa ni la otra es concluyente. Acá me permití escribir algunos delirios propios, bueno, más todavía de los que ya hemos compartido, protofísicos, porque la protofísica, como su nombre lo indica, analiza lo previo a la física.
Es una forma, si quieren, la protofísica podría entrar dentro de la metafísica. Al fin y al cabo, metafísica es lo que está más allá de la física. La protofísica es lo que está previo a la física, ¿no? Pero bueno, son cuestionamientos que son universales hoy en día, ¿no? O sea, sabemos, y yo se los comenté en alguna clase, que la mecánica cuántica y la relatividad general, cada uno tiene sus problemas, tiene sus limitaciones. Algunas de ellas se las comenté de paso en alguna clase. La pregunta es, ¿son ambas resultado de una teoría previa a ambas? Todo el mundo creería que sí, o casi todo el mundo cree que sí. No digo todos, pero casi todos creerían que sí, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuál sería esa teoría previa. Y como les dije en alguna clase, quizá esa teoría previa nos lleve a pensar que el espacio y el tiempo, ambos, no solamente el tiempo, sean propiedades emergentes de una teoría fundamental cuya ontología no involucre ni al espacio ni al tiempo. Quizá, tampoco lo sabemos, pero hay intentos que apuntan en ese sentido. Partir con teorías en donde no hay ni espacio ni tiempo, a priori, y que eso aparece después. Otra, otra pregunta que tiene que ver con lo que vimos, ¿se acuerdan? Con Aristóteles, Damasio, etc. ¿Es la continuidad del espacio y del tiempo una aproximación útil, cuando en realidad la realidad última es discreta? ¿Es el tiempo una ilusión o existe a nivel fundamental? Son todas preguntas que nos hemos hecho a lo largo del seminario y que a medida que vamos profundizando en distintos aspectos, vuelven una y otra vez. Y nos lleva a algo que yo acá escribí como la fragilidad de la ontología en física, ¿no? Es como que, habrán escuchado hablar, ¿no? La dualidad onda-partícula de la mecánica cuántica, el electrón es una onda, una partícula es una nube. Si es una nube de qué? De potencialidad, de probabilidad de qué, ¿no? Y una pregunta con elementos un poco kantianos. Lo que se conoce es una propiedad emergente de lo que es, o viceversa, o sea, lo que es una propiedad emergente de lo que se conoce, o sea, es una extrapolación que hacemos a partir de lo que conocemos, pero en realidad no sabemos si realmente existe o no, o ninguna de las dos cosas, ¿no? Son preguntas que en realidad nos hemos hecho a lo largo de lo que va del seminario, pero que me pareció un buen punto volver a hacerlas, ¿no? Obviamente dejándolas sin respuesta. Bueno, como para que los físicos no acaparen la clase de hoy, vamos a mencionar un fragmento de un famoso biólogo, paleontólogo, Stephen Jay Gould, en un fragmento de un libro de divulgación que en la década del 90 era popular, El pulgar del panda, donde entre otras cosas habla sobre la teoría de la evolución, entre otras cosas. Escribió, hablando de los tiempos biológicos, ¿no? Estamos entrenados desde nuestros recuerdos más tempranos para ver el tiempo absoluto newtoniano como la única vara de medir válida en un mundo racional y objetivo. Acuérdense que esto viene del lado de la biología. Imponemos nuestro reloj de cocina, marcando uniformemente sobre todas las cosas. Nos maravillamos ante la rapidez de un ratón. Expresamos aburrimiento ante la torpeza de un hipopótamo. Sin embargo, cada uno está viviendo al ritmo apropiado de su propio reloj biológico. Yo traje a Gould para introducir, digamos, la noción de reloj biológico, que tiene que ver con este reloj interno que hemos hablado, la duración y demás. Nosotros no sabemos cuál es la percepción de la duración de un ratón o de un chimpancé. No tenemos la menor idea. Los mamíferos pequeños marcan el ritmo rápido, queman velozmente y viven por un tiempo corto. Los mamíferos grandes viven mucho a un ritmo más pausado. Medidos por sus propios relojes internos,
los mamíferos de diferentes tamaños tienden a vivir durante la misma cantidad de tiempo. Quizás sea así. En realidad, si uno mide por cantidad de latidos de corazón, parecería que más o menos los mamíferos realmente efectivamente viven la misma cantidad de latidos de corazón. Ahora, yo no sé si los latidos del corazón se correlacionan con el sentido de duración interna. Podría ser que sí. Yo al fin y al cabo les dije que los psicólogos cognitivos y los neurocientíficos estiman que hay una relación íntima entre la noción interna de duración y el ritmo con que el cerebro disipa calor al medio ambiente. O sea, el ritmo con que la entropía, la generación de entropía por el cerebro se esparce en el entorno. Con lo cual es posible que haya una correlación íntima entre el ritmo con que late el corazón y el ritmo con que el cerebro disipa esa entropía. Con lo cual quizá el ratón piense más rápido que nosotros, pero ojo, con una salvedad. El pensamiento del ratón es casi seguro, es mucho más sencillo que el nuestro, por la complejidad o la menor complejidad que tiene sus circunvoluciones, la corteza cerebral, la corteza prefrontal, etc. Entonces, a nivel, dentro del mundo de los pensamientos más sencillos de un ratón, quizá la percepción del tiempo sea diferente y los 2-3 años que puede vivir un ratón, al ratón, el ratón los viva como nosotros vivimos nuestra vida de 70-80 años. Obviamente, como les digo, ¿no? Salvando la diferencia de que no tenemos la menor idea de cómo es esa protoconciencia o lo que sea que tiene de conciencia de un ratón, ¿no? Pero esto tiene que ver en relación a el tiempo interno. Acá quería compartir con ustedes una novela de ciencia ficción de un autor llamado Robert Forward. Escribió una novela que se llama El huevo del dragón, donde esto es una invitación a no cerrarnos a que quizá haya otras formas de vida, conscientes, quizá inteligentes, que perciben el tiempo de una manera radicalmente diferente a como lo percibimos nosotros. En esta novela, Forward narra el nacimiento, el desarrollo y el esplendor de una civilización que vive en una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella compuesta con material súper compacto, a punto tal, para que tengan una idea, una cucharadita de té de una estrella de neutrones pesaría lo mismo que el monte Everest, ¿no? Una estrella de neutrones es una estrella de neutrones que tenga la masa del Sol, tiene un diámetro del orden de 20 kilómetros. O sea, imagínense la materia que hay en el Sol tiene un diámetro de más o menos 1 millón de kilómetros, metida en una estrella que tiene un diámetro de 20 kilómetros. En algunos casos es el último estadio en el que termina una estrella luego de que agotó todo su combustible, explota, y lo que queda es una estrella de neutrones, donde buena parte del interior de esa estrella son neutrones, como su nombre lo indica. No hay ni protones ni electrones, solamente neutrones, y solamente en la corteza de esa estrella hay algún remanente de electrones y protones en la forma de átomos de carbono, oxígeno, pero esas estrellas suelen tener un campo magnético muy fuerte, emiten rayos X, rotan muy rápido. Y bueno, el tiempo transcurre de una manera muy, muy, muy diferente. Entonces, bueno, este autor habla acerca de los chila, que son unos seres que miden medio milímetro de circunferencia. Son seres que viven en esa estrella de neutrones, claro, todos chiquititos, ¿no? Por eso miden medio milímetro.
la parte, digamos, creíble, o digamos, el fundamento es que es una estrella de neutrones errante que pasó, que digamos que pasa muy cerca del sistema solar, a una distancia de 250 unidades astronómicas. Una unidad astronómica en astronomía equivale a la distancia promedio Tierra-Sol, 150 millones de kilómetros. O sea, 250 unidades astronómicas es del orden de, piensen que el planeta Neptuno está a más o menos 20 veces la distancia de la Tierra al Sol, o sea que estos serían unas 10 veces más lejos que el planeta Neptuno, más o menos. Entonces, bueno, como pasa tan cerca a nuestra civilización, le es posible viajar hasta la estrella. Entonces, de alguna manera extraña, los humanos empiezan este, a comunicarse con los Chila. El tema es que los Chila y los tiempos internos de los Chila en relación a nuestros tiempos son como más rápidos. Los humanos les manda información de lo que disponen, y en breve los chinos nos superan, digamos, a nivel tecnológico, porque los chilas se mueven a un tiempo interno 1 millón de veces más rápido que el tiempo nuestro, ¿no? Entonces, imagínense lo que es eso. O sea, un día nuestro equivale a 1 millón de días de ellos. O sea que un año nuestro es 1 millón de años de ellos. Ya es tiempo suficiente para que evolucione. Es como el tiempo que nos separa del Australopithecus, ¿no? Entonces, el primer contacto que tienen los seres humanos son con estos seres de medio milímetro, son cazadores recolectados, recolectores. eh, y bueno, en el transcurso de la novela, estos Chila descubren las matemáticas, la religión, el pensamiento racional. Así que es muy, muy gracioso, digamos, pero bueno, no se puede descartar, ¿no? Aparte es muy gracioso porque en esa novela se organizan socialmente, hay periodos de oligarquía, de guerras, revoluciones, este, son ovíparos, eh, y bueno, por algún motivo no le temen a la muerte, aunque son mortales. Bueno, es una cosa muy extraña. A lo que doy es que no tenemos que cerrarnos a la posibilidad de que existan seres, quizá con un grado de conciencia que evoluciona como la nuestra, pero con una percepción interna del tiempo radicalmente distinta, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido contacto, ¿no? Yendo en este paneo, digamos, de las cosas que permite la mecánica cuántica y los intentos de unirla con la gravedad, les comento que ha habido intentos de formular una especie de cosmología cuántica. Así como en lo que se llama teoría cuántica de campos, existe un fenómeno que ha sido verificado, y es que se puede crear de la nada un par de partícula-antipartícula, nada más que vive poco tiempo, compatible con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora, algunos han tomado en serio la posibilidad de formular una especie de cosmología cuántica en la cual se pueda crear de la nada un universo. Es muy especulativo, tan especulativo que suscita mucho escepticismo, pero bueno, en este mundo teórico de exploración de lo desconocido, digamos, hay lugar para especulaciones de lo más salvajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si uno puede concebir un universo cuya energía total sea cero? ¿Cómo puede ser eso? Sería un universo en el cual la energía gravitacional, que es de signo negativo, se los cuento, compense la energía positiva asociada a la materia que hay. Entonces, se pueda crear de la nada un universo con energía cero, neta. O sea, con costo cero de energía, compatible con el principio de conservación de la energía,
pero que luego es un universo que se creó de la nada cuánticamente, empiece una historia real, ¿no? Claro, implica, digamos, que eh, es justamente todo lo opuesto al principio de Occam. O sea, porque si, por ejemplo, nuestro universo se creó de la nada, ¿por qué no se puede seguir creando de la nada otros universos en otras partes? Con lo cual nos lleva a, si el espacio y el tiempo son entidades dinámicas que se pueden crear de la nada, ¿qué significa el espacio y el tiempo? Si yo puedo crear espacio de la nada, ¿qué es esa nada? Esa nada no está en el espacio, sino sería una contradicción. Como decía Aristóteles, el lugar no tiene lugar, porque si no caeríamos en una regresión infinita, eso lo dijo Aristóteles. Entonces, si yo puedo crear espacio desde la nada no ocupa un espacio. Esa nada de la cual potencialmente hay un montón de cosas, es una nada a la cual no se le aplica la categoría de espacio ni de tiempo, porque el tiempo también en este marco se podría crear de la nada. Sería una nada que no tiene lugar. Pero bueno, digamos, no sería un espacio vacío, sería una nada con todas las letras, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no hay una formulación del todo coherente de toda esta problemática. Yo se los comento a ustedes para que sepan eh, por dónde andan algunos de las especulaciones más salvajes en física, ¿no? Sobre todo porque todavía no existe esa teoría unificada entre mecánica cuántica y relatividad general. Si algún día se descubre una que tenga un cierto consenso, bueno, habrá que tomarla en serio y ver qué consecuencias tiene, y hacer una filosofía de esa teoría. Así como después de 100 años, hay muchos filósofos que han hecho grandes contribuciones a la filosofía de la teoría de la relatividad. Si algún día surge finalmente una teoría unificada entre mecánica cuántica y relatividad, habrá filósofos que hagan filosofía de esa teoría unificada. Bueno, acá un poco como les digo, ¿no? Como la energía es negativa, se puede crear un universo de la nada sin costo energético. Pero bueno, es tan especulativo que, por ejemplo, ¿cómo estarían relacionados esos universos creados de la nada? Tiene sentido decir, de la nada se crearon tres universos. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se conectan entre sí? ¿Tiene sentido hablar de conexión? Si el espacio existe solamente en esos universos, entre ellos no hay nada, no hay espacio. ¿Cuál es el lenguaje y cuál es la ontología detrás de eso? Lo mismo con el tiempo. Tiene sentido decir, se creó de la nada este universo primero y después este otro. ¿Tiene sentido decir eso? ¿Cuál es el después? Si el tiempo también se crea, como creía San Agustín, si el tiempo se crea entre dos universos, tampoco hay tiempo ahí en el medio, porque no hubo tiempo creado. Pero todas estas cosas hay que tomarlas muy con pinzas, que está bien que la gente especule, aparte son especulaciones que involucran matemáticas complejas y demás, pero hasta tanto no hay un esquema consistente unificado, em, incluso es prematuro para elaborar una filosofía de una teoría que todavía es altamente especulativa. Aunque igual hay intentos también, les cuento. Bueno, acá aparece Roger Penrose, del cual les he hablado en alguna oportunidad, y del cual les he recomendado leer La nueva mente del emperador. Entonces quise traer una cita de este libro. Para Penrose, Penrose se toma muy en serio el problema del tiempo y el problema del flujo del tiempo, ¿no? Entonces, eh, escribió lo siguiente. Me parece a mí que hay severas discrepancias entre lo que sentimos conscientemente en lo que concierne al flujo del tiempo y lo que nuestras maravillosamente precisas teorías afirman acerca de la realidad del mundo físico. Esto es un poco también lo que dice Einstein, ¿no? O sea, hay enormes diferencias. Bueno, Penrose llama discrepancias.
Estas discrepancias deben seguramente estar diciéndonos algo profundo acerca de la física. Acá Penrose toma una actitud diferente frente a Einstein, en donde dice que la física no puede decir nada sobre el tiempo interno. Para Penrose, algo profundo nos debe estar diciendo acerca de la física, que presumiblemente debe realmente subyacer a nuestras percepciones conscientes. O sea, Penrose, y por eso es lo apasionante de este libro, que es una propuesta, en realidad no es definitiva, pero es tomarse en serio decir, ¿y si el problema de la medición mecánica cuántica, que yo se los comenté de paso en alguna clase, la mecánica cuántica tiene el problema de no poder describir ella misma el acto de observación. Es una cosa que uno le agrega. Es decir, los sistemas físicos evolucionan con la ecuación de Schrödinger, pero cuando yo lo observo, chao, colapsa, ¿no? Esa es una de las inconsistencias de la mecánica cuántica. Porque incluso los intentos de resolverla diciendo que el observador entra en correlación con lo observado, ¿no? Tampoco lo resuelve del todo, porque no explica por qué de todos los resultados posibles se reduce a uno solo. Pepper nos dice, ¿no será que el problema del flujo del tiempo está relacionado con el problema de el colapso de la función de onda mecánica cuántica? Él lo plantea. Y además plantea la posibilidad de que este problema también se relacione con el misterio de la conciencia. Entonces el libro es apasionante, más que nada por la intensidad con que Penrose se toma en serio este enigma. Solamente por eso vale la pena leerlo. ¿Eh? Y eso es todo lo que voy a decir del libro. Como les dije, afortunadamente Penrose sigue entre nosotros. Hace pocos días di una conferencia que yo les comenté, que está disponible en YouTube, este ciclo que organiza una importante institución chilena, los Golden Webinars. Así que bueno, pueden acceder en YouTube a ese seminario y a otros que hay unos cuantos de Penrose. Bueno, Chris Isham y Jeremy Butterfield son dos físicos. Chris Isham es un físico matemático, Jeremy Butterfield un físico filósofo, que han hecho varios trabajos juntos, que han hecho contribuciones a realizar una formulación de la mecánica cuántica cuyas entidades fundamentales sean historias, no estados. O sea, en física tanto clásica como cuántica, estándar, los sistemas físicos son descritos por estados que van evolucionando con el tiempo. Estos físicos tomaron una posta iniciada por otros físicos, James Hartle y Murray Gell-Mann, que iniciaron la formulación de las historias consistentes de la mecánica cuántica, y estos la continuaron. En realidad es un programa que tiene pocos adeptos y que está, digamos, en un estado de propuesta que ha sido muy desarrollada, en donde, digamos, la noción fundamental es la de historia, ¿no? De alguna manera sería la contrapartida matemática con una sólida formulación de este programa que yo les comenté de Whitehead de filosofía de procesos, pero acá desde un lugar, digamos, con una sólida formulación matemática, tomando elementos de la mecánica cuántica rigurosas, ¿no? Pero bueno, dentro de este introito quiero compartir con ustedes un fragmento de un artículo de ellos en un libro en donde se reunieron físicos y filósofos a discutir el problema del tiempo.
Es un libro que está en inglés, se llama The Arguments of Time, que lo traduje, ¿no? Que es muy interesante porque, bueno, son contribuciones de distintos físicos y filósofos al problema del tiempo. Entonces, el fragmento pretende tratar el problema de si el tiempo es un concepto emergente. Y si es emergente, ¿en qué sentido? ¿No? Y escriben ellos. La idea general de emergencia del tiempo es que el concepto del tiempo, en las teorías físicas actuales, fíjense, sea física newtoniana, relatividad especial y relatividad general, es una aproximación dentro de un esquema conceptual bastante diferente que está asociado a una teoría bastante diferente. ¿Mm? Porque lo que tienen en común estas teorías es que el tiempo aparece, yo les dije, como una variable t, ¿no? Dicen, en este contexto, la idea de la emergencia del tiempo es, sucintamente hablando, que el concepto del tiempo como un orden continuo de eventos es solo una aproximación, válida para escalas suficientemente grandes de tiempo y longitud, y correspondientemente energías suficientemente bajas, de lo que se espera que sea un concepto muy diferente en la hasta ahora desconocida teoría completa de la gravedad cuántica. Esto se escribió en 1999, en 2021 sigue siendo la hasta ahora desconocida teoría completa de la gravedad cuántica. Eso también, para que tengan otro encuentro sobre el estado en el que está este problema, ¿no? Bueno, a este lo conocen todos ustedes, Stephen Hawking. Una de sus formulaciones de la gravedad cuántica es lo que se llama digamos, él propuso una formulación de la cosmología cuántica, o sea, mecánica cuántica aplicada al universo, muy interesante, llamada la propuesta la propuesta sin fronteras, en donde de alguna manera el tiempo en el lejano futuro y en el lejano pasado del universo va perdiendo sustancia y se va de alguna manera espacializando. Digamos, es difícil, digamos, no les puedo contar mucho más con palabras porque eh, habría que meterse en las ecuaciones, pero de alguna manera el tiempo, en el lejano futuro y en el lejano pasado, se va haciendo de alguna manera espacial, y lo que a él le permite es hacer una formulación del estado cuántico del universo, sumando sobre todas las historias posibles que el universo pudo haber recorrido desde su lejano pasado al lejano futuro. Hay una suma sobre todas las historias posibles, una suma que no les puedo contar de qué se trata, es una suma matemática, y que de esa suma resulta, digamos, por un lado, la historia más probable en su época, digamos, en su época macroscópica, la cual, digamos, nosotros estamos viviendo, pero por otro lado, también me dice cuál es su principio y su final cuántico, ¿no? Es como que el universo en el lejano futuro y el lejano pasado se va como desdibujando en una especie de nube, como le pasa al electrón, bueno, acá le pasa lo mismo, se dibuja una especie de nube, pero es una nube en la cual además el tiempo va perdiendo realidad. Por supuesto es altamente especulativo, aunque tiene su formulación matemática. Esta formulación de Hawking lo llevó a pensar que quizá el universo no fue ni creado ni va a ser destruido, sino que el universo, como el tiempo al principio y al final desaparece, el universo es. Entonces llegó a escribir esto. Esto es un fragmento de su libro popular, Breve Historia del Tiempo. La teoría cuántica de la gravedad ha abierto una nueva posibilidad en la que no habría ninguna frontera del espacio-tiempo y por tanto no habría ninguna necesidad de especificar el comportamiento en la frontera. O sea, no está el problema de las condiciones iniciales, lo que está diciendo Hawking, ni de las condiciones finales. Porque no hay comienzo ni final,
el tiempo se va como difuminando. El universo estaría completamente autocontenido y no se vería afectado por nada que estuviese fuera de él. No sería ni creado ni destruido, simplemente sería. Esta visión, la cual Hawking va a tomar como para decir, podemos prescindir de un creador, aunque eso es algo relativo y él mismo después en otro momento vamos a ver que cita a Dios. Yo no sé si de una manera, si quieren, llamémosle, por marketing o populista, o porque realmente él tiene esa relación ambivalente con poder saber qué idea pueda tener de Dios. Acá está el Hawking ateo, donde si el universo no fue creado, no necesita de un creador, porque no hubo ningún momento de la creación. No hubo un principio del tiempo. Se fue como difuminando. Pero por otro lado, obviamente, la pregunta ontológica fundamental, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Acá también se aplica, aunque para muchos es una pseudo pregunta. Es ¿por qué hay esto en lugar de no haberlo? ¿No? Sin involucrar un momento de creación. Dice Hawking en el mismo libro, ¿no? El enfoque usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debería haber un universo descriptible por ese modelo. Acá es donde se vuelve más filosófico Hawking. ¿Por qué el universo se tomó la molestia de existir? Acá aparece el verbo existir, ¿no? El problema de la existencia. ¿Es tan sugestiva la teoría unificada como para ocasionar su propia existencia? ¿O necesita de un creador? Y en ese caso, ¿tiene él algún otro efecto sobre el universo? ¿Y quién lo creó? ¿No? Obviamente, lo que todos se preguntan cuando, ¿quién creó a Dios? ¿No? Si encontramos una respuesta a eso, sería el triunfo final de la razón humana, ya que entonces deberíamos conocer la mente de Dios. Es como que Hawking juega con la idea de Dios, de la mente de Dios, la idea de, aunque algún día conozcamos digamos, alguna teoría que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general, y sean ecuaciones matemáticas maravillosas y qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo o lo que hace? Porque ya el lenguaje también pierde hasta el lenguaje su efectividad. Que esas ecuaciones, que en principio pertenecen al mundo platónico, exista o no, matemático, ¿qué es lo que hizo que esas ecuaciones cobraran vida? Donde cobrar vida significa qué es lo que hizo o qué es lo que hace que esas ecuaciones describan un universo que existe. Y para colmo poblado de seres conscientes, como nosotros. Ese es el gran misterio, que lo es ahora, y si algún día descubrimos una teoría que contenga a la mecánica cuántica y a la relatividad general, va a seguir estando esa pregunta. Posiblemente logremos, sí, liberarnos de la pregunta temporal. ¿Cómo se creó el universo? O sea, si finalmente la respuesta pasa por este esquema en donde no hubo principio, sino que el tiempo se va desdibujando en los extremos, quizá, ojalá, tampoco llegamos a eso, ¿no? O sea, lo de Hawking es una propuesta que puede no ser verdadera y podrá no articularse el día que exista esa teoría unificada. Que yo sea paso, el paper digamos, la propuesta de Hawking la hizo junto con James Hartle, que es el mismo que yo les comenté que con Murray Gell-Mann formuló la mecánica cuántica basada en historias. Quizá algún día sí podamos liberarnos de la pregunta de cómo se creó el universo o por qué se creó en las condiciones iniciales en las que se creó. Quizá, tampoco es seguro de eso, pero quizá. Pero siempre va a estar la pregunta de
por qué esa matemática se encarnó, entre comillas, en el universo real que nos rodea y en nosotros mismos, ¿no? Salvo que de alguna manera avancemos en el problema de la conciencia de la mano de las incógnitas formuladas por este hombre llamado Roger Penrose. ¿Ok? Bueno, no quise dejar de compartir con ustedes la forma que tiene la ecuación de Schrödinger. No importa, no tienen por qué entenderla, pero sí la forma. No importa que no entiendan qué es esto, pero sí que la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, de acuerdo, Francisco, gracias. La mecánica cuántica, la ecuación fundamental, tiene una igualdad acá y dos lados. De este lado aparece un operador, y no importa que no sepa qué es un operador, es una noción matemática, un operador que actúa sobre el estado. El estado está descrito por esta cosa, denotada por la letra psi, se suele denotar por la letra psi. Este operador me transforma el estado cuántico, el estado de mi sistema. Del lado derecho lo que tengo es el cambio con respecto al tiempo. ¿Cuánto cambia cuánto cambia con respecto al tiempo? El estado del sistema está relacionado por otra cosa dada por un operador aplicado a este mismo estado cuántico del sistema. Pero en todo caso acá está el estado del sistema. Esto que está acá, con una barrita y un corchete, que yo sea paso, es una notación que introdujo Dirac, del cual hablamos hace un ratito. Acá está toda la información instantánea de un sistema físico. Y esta ecuación me dice cómo evoluciona según la mecánica cuántica. Estos personajes se tomaron en serio hacer mecánica cuántica de la relatividad general. Pero claro, la relatividad general formulada como un problema en el cual yo tengo el estado del universo en un dado instante, entre comillas, y ver cómo evoluciona hacia el siguiente. Ahora, estos dos personajes, John Archibald Wheeler y Bryce DeWitt, dos muy importantes físicos norteamericanos del siglo XX, ambos muy longevos, como podrán ver, fueron los pioneros en intentar hacer una mecánica cuántica de la gravedad. Esto lo puse como a título anecdótico, son las ecuaciones de Wheeler-DeWitt, que tienen que ver con esta misma forma, donde acá hay un operador que se aplica al estado, pero acá es el estado cuántico del espacio-tiempo. El tema es que ellos concluyen que del lado derecho hay que poner un cero. O sea que no hay evolución temporal cuando uno hace mecánica cuántica del espacio-tiempo. No hay evolución temporal, sino que hay que encontrar el tiempo dentro del estado cuántico del universo, descrito por, o sea, la variable del universo es la métrica espacial, no la métrica espaciotemporal, sino la geometría espacial, no la geometría espaciotemporal. Solamente tengo geometría espacial y yo tengo que ingeniármelas para encontrar al tiempo dentro de esa geometría espacial. O sea, estos dos señores, aunque no es que encontraron la mecánica no es que unificaron la mecánica cuántica con la relatividad, pero sí encontraron fuertes indicios de que cuando uno se toma en serio aplicar la mecánica cuántica al universo, tiene que hacer la mecánica cuántica del espacio, no del espacio-tiempo, y luego intentar encontrar el tiempo como algo emergente dentro de la geometría del espacio. Es simplemente eso lo que les quiero contar. Por supuesto, es otro programa de investigación abierto.
¿Mm? Hasta que no se encuentre cómo realmente ser compatibles ambas teorías, todo lo que les cuento es abierto. Vamos a seguir un poquito más. Acá dice, bienvenidos a Platonia. Esto es Platonia. Acá está el punto alfa, acá no hay nada, acá no hay nada. En todo lo que hay blanco no hay nada. Dentro de Platonia hay muchos caminos que se bifurcan, como los senderos de Borges. Y acá está la frontera de Platonia. ¿Qué es todo esto, no? ¿Y qué es esto? Bueno, es un cuadro de Turner, esto. Que el físico del cual vamos a hablar a continuación, que es un gran admirador de Turner, lo toma como ejemplo de cómo en un cuadro, que por definición es algo congelado, se puede captar la noción del tiempo y su paso y su flujo. Porque en este cuadro, que es como una instantánea, Turner capta maravillosamente la noción de flujo temporal. No me digan que acá no se dan cuenta que hay una feroz tormenta, donde uno se imagina enseguida olas salpicando, rompiendo, nubes formándose, etcétera, etcétera, y un pobre embarcación acá tratando de sobrevivir. Y estamos hablando de Julian Barbour, un físico inglés al cual tuve la oportunidad de conocer también en ese mismo congreso en el cual conocí a Hermann Bondi. Esto fue en Tübingen, Alemania, en 1993. Ahora, con Julian Barbour, luego fue muy grato poder también charlar con él en otras oportunidades. Es un físico inglés que está en actividad, por más que ya tiene 83 años, 84 cumple este año, sigue en actividad y de hecho publicó un nuevo libro en diciembre pasado que se llama El punto Jano, de Janus Point. Pero acá les voy a comentar brevemente de un libro anterior que se llama The End of Time, El fin del tiempo, que publicó, si mal no recuerdo, el año 99 o 98, por ahí. Para Julian Barbour, el tiempo no existe a nivel fundamental. Lo único que existe son las configuraciones posibles del universo. Y un poco esto se los comenté en alguna otra clase. Para Julian Barbour, el tiempo en cuanto a duración está dado por la diferencia entre configuraciones de la realidad. O sea, lo que hay es el conjunto de todos los estados posibles del universo, de todas las configuraciones posibles. La naturaleza, o si quieren, Dios creó al universo y sus posibles estados. No hay una historia a priori, sino que lo que hay, o si quieren, a eso lo llama Julian Barbour Platonia. Platonia es lo que Platón llamaba eternidad. Julian Barbour le da forma, dice que es el conjunto de todas las configuraciones posibles del universo. O sea, vamos a simplificar, pensar en todas las posibles estados de todos los átomos, moléculas de todo el universo, ¿no? Ahora yo tengo imagínense que cada estado es como una especie de mazo de naipes, ¿no? De un naipe. Y yo tengo todos los estados posibles como naipes desparramados. ¿Cómo los voy a ordenar? Dice Barbour. Los voy a ordenar de forma tal que ponga en forma contigua los que se parecen más. Con ese principio de ordenación, yo voy ordenando. ¿Y qué logro? Imagínense como esos libritos de de cuando yo era chico, no algunos de ustedes, pero hay libritos que venían, que tenían un cuadradito chiquitito arriba a la derecha, que si uno pasaba las páginas rápido, se movían
¿no? Y veía como un dibujo animado, ¿no? Bueno, la película del universo se obtiene ordenando los naipes del universo de forma tal que cuando yo los paso rápido vea una historia coherente. No voy a poner un universo en donde, por ejemplo, está el Sol y la Tierra a una cierta distancia y toda la galaxia a una cierta distancia de la galaxia de Andrómeda, y le voy a poner al lado otra configuración en donde la Tierra está a 2 millones de años luz del Sol y Andrómeda está mezclada con la Vía Láctea. O sea, no voy a hacer eso porque tendría una película incoherente. Lo que voy a hacer es unir esa enorme cantidad de fotos que tengo del universo de forma tal que la diferencia entre foto y foto sea la menor posible. Lo que voy a obtener es la película más coherente que puedo formarme de la historia del universo. Esa película es la que describe la historia real en la cual estamos inmersos. Pero para Barbour, que adhiere al universo bloque en algún sentido, el futuro existe porque el todo, la realidad, se compone de todas las configuraciones posibles del universo. O sea, el universo bloque de Barbour es distinto al universo bloque de Einstein, porque en el de Barbour no está el tiempo, no existe el tiempo como variable. Lo que existe son las instantáneas del universo ordenadas lo mejor posible. Esa es la eternidad para Barbour, y la eternidad es lo que es lo que existe. Nosotros estamos inmersos dentro de esa sucesión de cartas, y es una ilusión nuestra. Esa es la idea de él. No digo que yo adhiera o que esté bien o mal. Esa es la idea de él. El bloque de Barbour, la eternidad platónica de Barbour, que es esta Platonia, esto es un diagrama de Barbour, es eso, el conjunto de todas las configuraciones del universo. Barbour introduce una noción, que es la noción de cápsula del tiempo. El futuro no sería tiempo porque el tiempo no existiría en este esquema. El tiempo no existiría, solamente existen las configuraciones posibles. O sea, solamente existe el espacio, si querés. O sea, no existe el tiempo. El tiempo es una ilusión nuestra, criaturas que estamos metidos en parte de este conjunto de configuraciones. O sea, en estas configuraciones del universo, algunas de ellas nos contienen a nosotros, de una porción finita. Los 70, 80 años que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? En otras configuraciones no estamos nosotros, ¿no? Pero existe el tiempo, no existe directamente. Y el cambio es una ilusión nuestra, puramente nuestra. De Platonia es la totalidad de las configuraciones del universo. Esto es lo que les conté. Introduce la noción de cápsula temporal, que es una estructura estática que contiene subestructuras con información histórica. Esta idea de Barbour en realidad está inspirada en una de un geólogo llamado William Smith. Justamente lo que hizo fue en interpretar muchas evidencias geológicas como indicios del pasado, ¿no? Bueno, como yo se lo comenté también, nuestra memoria también es un ejemplo de registro propio que está en nuestro cerebro, pero es un ejemplo, así como un amonite incrustado en una piedra, es un recuerdo del pasado lejano de la Tierra, o un libro del siglo XIX es un recuerdo, bueno, nuestra memoria es un recuerdo. Genéricamente, para Barbour, todo esto son las cápsulas temporales. Para Barbour, las cápsulas temporales más complejas tienen recuerdos de épocas menos complejas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, el movimiento quizás sea una cualidad secundaria, tan secundaria como el color, el olor o el sabor. O sea, cosas que aparecen dentro nuestro, ¿no?
Con lo cual las cualidades primarias serían solamente las configuraciones. Las configuraciones espaciales del universo, nada más. Esa es la idea de Barbour. Creo que es un buen momento para cortar acá, como para dedicar la primera parte de la clase que viene a los que nos queda del paneo, que no es mucho, pero no creo que sea bueno que lo haga, aunque nos llevaría media hora, pero creo que no es. Prefiero dejarlo para la clase que viene. Así que terminamos aquí. En otro momento les voy a hablar de las dos caras del tiempo, porque el nuevo libro de Barbour se llama el punto Jano, por las dos caras del dios Jano. Pero bueno, no, quizá lo comente en alguna otra oportunidad. Muy bien, acá terminamos.